Muy bien, pues vamos a empezar yo esta sesión online sobre la norma técnica de supervisión de la conformidad del reglamento UE 2016/631, que es bastante complicado de decir así de seguido. Y hoy con nosotros tenemos a un técnico que entiende muy bien esta norma de supervisión y que nos las va a explicar con pelos y detalles, y que le podéis hacer cualquier pregunta que queráis. Me gustaría que te presentases, por favor, Miguel, si te sacas el micrófono. Sí, Vale. adelante. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por participar en este webinar. Bueno, mi nombre ya lo conocéis, es Miguel Martínez, soy el director general de CERE. Nosotros somos una entidad de certificación, ensayos y simulación acreditada para esta norma técnica de supervisión. Fuimos los primeros en obtener la acreditación y bueno, pues nos dedicamos principalmente a lo que son ensayos y validación de modelos y certificación de requisitos de conexión a red en todo el mundo. Muchas gracias, Miguel. Te pediría, por favor, que preparases tu presentación, y mientras Miguel la prepara, me gustaría dar la bienvenida. He visto que hay gente de todas partes de España, de Galicia, Cataluña, Valencia, Oviedo, Navarra, Huelva, Jaén, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Huesca, y también incluso tenemos gente de fuera, de Colombia, que debe ser bastante tempranito allá. Así que bienvenido todo el mundo, y os quería recordar unas cuantas cosas. Uno, que hoy Miguel va a hacer una presentación, ¿vale? Y después vamos a tomar preguntas, y si tenéis alguna pregunta muy específica, esas son las que Miguel mejor se le dan, así que por favor mandároslas, pero mandárnoslas a través de la caja de Q&A, de preguntas y respuestas, que están en la parte de abajo de la herramienta, ¿vale? Y porque en el chat se nos pierden, la verdad, porque hay tantas cosas todo el rato, y ahí en las preguntas las podemos manejar muy bien. Otra cosa que os quería comentar es que estamos grabando esta sesión y que tanto la sesión como los materiales os los vamos a hacer llegar, ¿vale? O sea que no os preocupéis, porque sí que vais a tener acceso a los materiales. Y sin más, Miguel, adelante. Simplemente recordaros, por favor, que mandéis las preguntas para después. Miguel, adelante. Vale. Bueno, pues el Reglamento Europeo en 2016/631 es un reglamento que se publicó en el 2016. Es un reglamento que marca los requisitos de conexión a red para todo tipo de generadores en Europa, ¿vale? Es un reglamento que aplica desde cualquier tipo de sistemas de generación desde 800 vatios en adelante, ¿vale? Bueno, la fecha de publicación, como veis en la presentación, fue el 27 de abril del 2016, y la fecha de entrada en vigor siempre es un mes después de la fecha, aproximadamente un mes después de la fecha de la publicación, 20 días, ¿vale? Bueno, este reglamento europeo tiene rango de directiva y lo que se dio es un plazo de implementación a nivel nacional de 3 años, ¿vale? Con lo cual, cada uno de los países miembros pues tenía que tener implementado este reglamento en el 27 de abril del 2019, ¿vale? El motivo de generar este reglamento de conexión a red en Europa fue principalmente porque había requisitos de conexión a red para cada uno de los países. En algunos de los países había hasta varios requisitos, por ser distintos los requisitos de conexión a red, distribución y de transporte. Y básicamente lo que se decidió es, a nivel europeo, generar una directiva o reglamento que incluyera pues, todos los requisitos. Esta directiva o reglamento, el grupo de trabajo que la redactó fue la Asociación de Operadores de Retransporte a nivel europeo, ENSOE, y ENSOE, bueno, pues intentó generar un documento en un principio un poquito más específico, pero al ver las dificultades que tenía, en tanto en que cada una de las redes eléctricas en Europa son distintas y que cada operador de red tenía unos puntos más críticos en algunos apartados del reglamento, pues lo que decidió dejar es un documento un poco más abierto, y luego cada país pues lo implementa en virtud de sus necesidades, ¿vale? Cuando digo que se implementa en virtud de sus necesidades, quiere decir que los requisitos básicos están incluidos, pero, por ejemplo, hay algunas cosas que se escapan, ¿vale? Ahora empezaremos viendo cómo se ha hecho en España, pero como un ejemplo os voy a poner el reglamento 2016/631 no aplica a sistemas de almacenamiento, ¿vale? El propio reglamento ya está diciendo que no aplica a sistemas de almacenamiento, pero las implementaciones nacionales en países como puede ser Italia y Alemania sí que han incluido los sistemas de almacenamiento como sistemas que se tienen que regular y certificar y homologar conforme a sus regulaciones nacionales, ¿vale? Por eso quiero deciros que una cosa es el reglamento a nivel general y luego a nivel nacional pues se está viendo diferentes aplicaciones en base a las necesidades de cada uno de los países, ¿vale?
¿En España sistemas de almacenamiento se incluirán? Pues supongo que se incluirán, evidentemente, pero bajo la necesidad de que haya una integración en la red eléctrica en estos momentos. ¿Vale? ¿Cómo se ha implementado en España? Bueno, pues en España lo que se ha recogido es ese reglamento, pues se ha recogido un documento que ha evolucionado del procedimiento operativo 12.2 y ese procedimiento operativo 12.2 se ha preparado como una orden ministerial y un real decreto y en estos momentos esa orden ministerial y ese real decreto está en fase de aprobación. Ha pasado todos los comités técnicos de revisión y, bueno, la previsión era que antes de que en marzo de este año se aprobara la orden ministerial, el Real Decreto, pero como ya sabéis la situación actual con el COVID, pues ha modificado todos estos plazos y de momento no está aprobado. Sí que es cierto que la impresión de todos los agentes es que no va a haber cambios técnicos sustanciales en los requisitos a verificar, pero bueno, necesitamos que haya esa aprobación a corto plazo por parte del gobierno. Una cosa son los requisitos, que es esta orden ministerial y este real decreto, esa evolución del POC2, y otra cosa es cómo cumplir con los requisitos. ¿Vale? Cómo cumplir con los requisitos es la norma técnica de supervisión, la NTS UE 2016/631. Pues esta norma técnica de supervisión, para la gente que ya conocéis el sector, diríamos el equivalente al PVC que teníamos para el P12.3. Esta norma técnica de supervisión lo que indica es cómo se tiene que hacer la certificación de estos requisitos. Y evidentemente esta norma técnica de supervisión ha tenido en cuenta la orden ministerial y el real decreto como tal, es decir, esa propuesta, y también los requisitos indicados por AELEC, que es la Asociación de Empresas de Distribución de Energía Eléctrica. Esta NTS está totalmente definida y bueno, pues exige una serie de cosas que luego comentaremos en detalle. ¿Cómo se ha generado esta NTS? Bueno, pues esta NTS, el proceso de implementación a nivel nacional ha sido bastante elaborado. Se crearon diferentes grupos de trabajo, el grupo de trabajo de generadores, el grupo del GCI, que es el grupo compuesto por el operador de red, compañías de distribución de energía eléctrica, la CNMC y el Ministerio de Industria. Y realmente el GCI, lo que hacía, el GTG preparaba el documento, esta famosa propuesta de orden ministerial Real Decreto, pues hizo los comentarios pertinentes y luego se llegó a propuesta. Había también un grupo de trabajo, y hay un grupo de trabajo que es el GTSUB, que es el grupo de trabajo de supervisión de la conformidad, que fue el encargado de revisar la NTS, acabar de definirla y bueno, pasarle a aprobación por parte del GCI. Nosotros participamos desde el principio como empresa en el grupo de trabajo de la supervisión y bueno, inicialmente el primer borrador del documento de la norma técnica de supervisión la elaboramos nosotros en conjunto con AELEC y con Red Eléctrica de España. Bueno, vamos un poquito ya a entrar un poquito en el detalle, ¿no? Lo que comentábamos antes aplica el reglamento europeo y la NTS y la orden ministerial Real Decreto aplica a cualquier tipo de instalación de generación de electricidad que están conectadas a la red eléctrica. Ya vamos a ir empezando a incluir acrónimos porque, bueno, poco a poco los vamos a utilizar y va a ser algo común en toda la presentación. En este caso, pues estaríamos hablando de MGE, ¿vale? Este acrónimo también viene definido en el reglamento europeo. Dentro de MGEs nosotros tenemos dos tipos, el módulo de parque eléctrico y el MGEs, el módulo de generación síncrona, ¿vale? El módulo de parque eléctrico MPEs, plantas fotovoltaicas, plantas eólicas, etc. Y MGEs, pues ciclos combinados, otro tipo de generación, ¿vale? Sí que es importante que el reglamento europeo aplica desde la fecha de implementación, que es el 27 de abril del 2019, ¿vale? Es decir, os podéis encontrar que cuando tengáis algún documento por parte de red eléctrica, evidentemente si la instalación del parque va a ser posterior a 27 de abril del 2019 ya te están pidiendo que cumplas con los requisitos del reglamento europeo. Si bien todavía, evidentemente ese reglamento europeo no está traspuesto a nivel nacional, pero la ley europea existe, por lo cual es de obligado cumplimiento. Sí que es cierto que hay un periodo transitorio, sobre todo para instalaciones
en este caso para las instalaciones que dieron un plazo razonable, en el cual decía, según el artículo 4.2 del reglamento, que si tú tenías un contrato de compraventa de las máquinas principales, dígase aerogeneradores o dígase inversores fotovoltaicos, con fecha anterior a mayo del 2018, pues no tenías necesidad de, aunque tú hicieses la planta a partir de abril del 2019, no tenías necesidad de que esa planta cumpliera los requisitos de la NTS. Ahora estamos hablando de este reglamento, estamos hablando de la implementación, pero tenéis que tener en cuenta que se publicó en el 2016, hace ya 4 años, o sea que no es algo que venga de ahora. La forma de cumplir con este reglamento y esta orden ministerial está definida en la NTS y hay, bueno, hay diferentes opciones que hablaremos ahora en detalle. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que al final todo propietario de parque fotovoltaico eólico o MGs va a tener que disponer de un certificado emitido por una entidad acreditada para la certificación de MGs conforme a la NTS, ¿vale? Esta acreditación la tiene que otorgar una entidad de acreditación europea, ¿vale? Porque esto, al ser un reglamento europeo, pues la entidad de acreditación tiene que ser una entidad de acreditación y además una entidad de certificación europea. En esta norma técnica de supervisión, además de la figura del certificador, existen otras 2 figuras, como son la figura del laboratorio de ensayos, que es la que realiza todos los ensayos, ya sea al inversor fotovoltaico, al aerogenerador, al Power Plant Controller o a la planta en sí, y también el laboratorio de ensayos que hace simulaciones, ¿vale? Al igual que pasa con certificación, las simulaciones y los ensayos tienen que ser realizados por entidades acreditadas, ¿vale? Acreditadas para la norma técnica de supervisión, no acreditadas para otra normativa, sino justo para la norma técnica de supervisión. Vamos a entrar un poquito en las definiciones. Hemos hablado de los acrónimos, pues ya conocemos lo que es un MGE, módulo de generación de energía. Tenemos el MP, que es el módulo de parque eléctrico, y el MGS, que es máquinas síncronas. Pues estamos hablando de plantas fotovoltaicas o plantas eólicas o plantas de otro tipo. Tenemos que empezar a familiarizarnos con otro lenguaje, con los acrónimos, como puede ser, por ejemplo, el de UGE, es unidad de generación de electricidad. El UGE está definido, por ejemplo, el inversor fotovoltaico es un UGE, el aerogenerador es un UGE, la máquina síncrona es un UGE. Luego hay la definición del canje, que es el componente adicional del MGE. Canjes que nos podemos encontrar, por ejemplo, un controlador de planta, un Power Plant Controller, un STATCOM o una batería de condensadores. En el esquema de certificación que está definido en la norma técnica de supervisión, en la NTS, hay certificación específica para STATCOM y para Power Plant Controller. Los canjes, que son elementos pasivos, como puede ser un banco de condensadores, no exigen de certificación en sí. Sí que exige de tenerlo en cuenta para hacer la certificación del parque, pero no necesitas la certificación. Vamos a hablar un poco de los tipos de MGE, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, los tipos de MGE venían definidos también por el reglamento europeo, pero luego cada país ha definido los umbrales, ¿vale? Porque sí que se tenía cierta relajación en lo que son los umbrales necesarios. El tipo D es el tipo más complejo y es el tipo que más requisitos va a cumplir a nivel de conexión a red. El tipo C es muy similar, el tipo B va bajando y el tipo A es mucho más laxo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el tipo A, por ejemplo, es cualquier planta de generación que se conecta a un nivel de tensión por debajo de 110 kilovoltios y que la capacidad máxima es superior a 800 vatios e inferior a 100 kilovatios. ¿Vale? Equipos residenciales, si podemos ver fotovoltaica, pues, instalaciones pequeñas. El tipo B pues, es exactamente igual que el nivel de tensión del tipo A, inferior a 110 kilovatios, y la capacidad está entre 100 kilovatios y 5 megavatios. Aquí ya estamos viendo, bueno, pues estamos ya viendo plantas en España, que si recordáis, hay mucha planta fotovoltaica de 2 megavatios, de 3 megavatios, aunque ahora la tendencia es a hacer plantas mucho más grandes, pero bueno, diríamos en este caso sería un tipo P, ¿vale? El tipo C, igual, tensión inferior a 110 kilovoltios y una capacidad superior, una potencia comprendida entre 5 megavatios y 50 megavatios. Y luego el tipo D es cualquier sistema que se conecte por encima de 110 kilovoltios, con la potencia que sea, o cualquier sistema que se conecte por tensiones inferiores a 110 kilovoltios, pero potencias superiores a 50 megavatios.
Esto es a nivel de parque. Como entiendo que también va a haber muchas personas en el webinar que sean fabricantes de inversores, pues al final lo que tiene que entender el fabricante de inversores es hacia dónde va a instalar su producto. Evidentemente, nuestra recomendación va a depender un poquito de la potencia que tenga el inversor fotovoltaico. Si es un inversor fotovoltaico de 10 kilovatios, pues es bastante extraño que vaya a plantas por encima de 5 megavatios, ¿no? Pero sí que es cierto que están los famosos string inverter, que el string inverter es un equipo de 100 kilovatios que puede ir perfectamente en instalaciones tipo B o que puede ir perfectamente en instalaciones tipo D. No es nada extraño ver ya plantas fotovoltaicas de alta potencia con inversores tipo string 100, 185, 200 kilovatios. Entonces, al final es importante tener en cuenta que el fabricante del inversor, o sea, el promotor del parque, cuando vaya a hacer un parque, tiene que tener claro qué tipo es su parque y, evidentemente, comprar inversores fotovoltaicos o aerogeneradores a razón de la tipología y con los requisitos cubriendo las tipologías del parque que va a construir. Los requisitos emanan del reglamento europeo y, evidentemente, hay una transposición a nivel nacional que es la orden ministerial Real Decreto. Todos estos requisitos están incluidos en la tabla que vais a ver a continuación. Es que no cabía más. En la tabla no se puede hacer más grande, si no, no hay opciones. Pero bueno, es importante que tengáis en cuenta que bueno, pues, esta tabla es la tabla de requisitos, es un resumen de todos los requisitos necesarios para el reglamento y para la orden ministerial. Entonces, en la primera de las columnas os vais a encontrar el artículo del reglamento y en la cuarta columna, pues el subapartado de la NTS que hace aplicación, ¿vale? La segunda columna es la definición del requisito, la tercera columna es el tipo de MGE, ¿vale? Esta tabla está modificada porque la norma técnica de supervisión se publicó en julio y en octubre se publicó una corrección de ratas, ¿vale? Porque había una serie de ratas. Entonces, bueno, la definición del requisito dice cuáles son los requisitos a cumplir, el tipo de MGE, pues, por ejemplo, si os fijáis, para tipo A realmente solo está el requisito de modo de regulación potencia-frecuencia limitado por sobrefrecuencia, que es la primera de las líneas. El tipo B ya va teniendo más requisitos, el tipo C unos pocos más y el tipo D, bueno, pues es el que tiene todo por encima de tipo A, ¿vale? En la columna de requisitos, supongo que veis el ratón, veis que hay algunos que van con un asterisco, ¿vale? El asterisco quiere decir que son requisitos opcionales, ¿vale? Hay requisitos que no son obligatorios y que, bueno, puede depender si el propietario del parque está interesado en cumplir o no, ¿vale? Dentro de todos estos requisitos, hay algunos, la mayoría de los requisitos los está evaluando la entidad de certificación y hay algunos requisitos que vienen evaluados por el operador de red de transporte. El operador de red de transporte indica si cumple el requisito, ese escrito se entrega a la entidad de certificación y la entidad de certificación lo incluye como dentro del proceso de certificación. ¿Vale? Si os fijáis en las dos últimas columnas, viene lo que son los requisitos para módulo de parque eléctrico, parques fotovoltaicos y eólicos y para máquinas síncronas. Y aquí viene, bueno, pues toda esta simbología. S quiere decir simulación, P quiere decir prueba y C quiere decir certificado de equipo, ¿vale? Hay diferentes formas de cumplir con los requisitos, ¿vale? Luego entraremos en detalle. Incluso se puede cumplir con los requisitos, por ejemplo, el primero con simulación, el segundo solo con certificado de equipo, o sea, se puede combinar. Cuando veis los dos asteriscos, en este caso, en estos apartados, es porque se puede entender que es necesario una actividad complementaria para ver la conformidad con el requisito, ¿vale? Lo vais a ver en los diferentes, sobre todo en el 5.7, el 5.8 y en el 5.1, 5.2 y 5.3. Bueno, 5.3 y 5.2 está desordenado, ¿vale? Entonces, a la hora de ver los requisitos, evidentemente, toda la entidad de certificación, cuando el propietario del parque se pone en contacto con la misma, pues lo que tiene que identificar es qué tipo de MG es, si es MPE o es MGs, y luego a partir de ahí, pues ver todos los requisitos que aplican y luego ver si el propietario del parque está interesado en cumplir los requisitos opcionales. ¿Vale? Esto es el esquema que viene en la NTS. Toda la documentación que viene en la presentación está extraída de la NTS, los flujogramas, los esquemas, porque al final es el documento con el que nos tenemos que familiarizar y que todo propietario, desarrollador, EPCista y fabricante de inversor, de aerogenerador o controlador de planta tiene que conocer.
Bueno, pues para llegar a la operación comercial del MGE, pues evidentemente se tiene que tener el certificado de UGE y el certificado del canje, por prueba, simulación o por ambas. Cuando se tiene ambos, se tiene el certificado del MGE. Esto es en el caso de la certificación en base a certificados de equipos. Y a partir de ahí se tendría la emisión del FOM y luego ya la operación comercial. Los requisitos, pues lo que comentábamos, la propuesta de periodo C2, la propuesta de mesa de ALEC y el reglamento europeo. Todo esto está integrado en esa orden ministerial y real decreto que esperemos que se apruebe lo antes posible. La certificación, la norma técnica de supervisión, al incluir un abanico tan amplio de sistemas diferentes, fotovoltaica, eólica, máquinas síncronas, pues lo que hemos intentado es generar un documento que pueda servir a todos con diferentes metodologías que se puedan aplicar, sobre todo para facilitar la homologación y la certificación del sistema, ¿no? Entonces, hay tres opciones de certificación del MGE. Se puede certificar en base a certificados de equipo, se puede certificar en base a pruebas de la planta de generación y se puede certificar en base a las simulaciones del conjunto del parque. Bueno, esto es un flujograma. El módulo de generación de energía pues tiene que cumplir los requisitos del apartado 5 del NTS. Entonces, bueno, básicamente, si es un tipo A, pues entonces podemos ir por prueba de evaluación y certificado. Si no es tipo A, tenemos que ver si hay certificado de equipo de la unidad de generación de energía. Si lo hay, podemos ir la prueba de evaluación, podemos hacer la evaluación de la conformidad en base a certificado de equipo. Y si no hay certificado de equipo de la UGE, pues tenemos que hacer por simulación prueba o ambos. Entonces, si vamos por simulación, tendríamos que hacer el procedimiento de evaluación de la conformidad por simulación. Perdón. Y si vamos... Gracias. Y si vamos por prueba, pues si hacemos ensayos del conjunto del parque, pues iríamos al procedimiento de evaluación de la conformidad por prueba. Este es el esquema general, ¿vale? Luego ya vamos a entrar en detalle en cada una de las partes, ¿vale? Pero bueno, yo os quería... sobre todo hay ciertas cosas que como luego vamos a entrar, pero quiero comentaros cosas que vais a ver recurrentes, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viendo, esta marca en verde es la conformidad con el requisito, el símbolo amarillo es el certificado del requisito, certificado de equipo de UGE, lo vamos a ver morado, la conformidad del gestor de red, como os he comentado antes, el 90% de los requisitos los evalúa la entidad de certificación en base a informes de ensayo y simulación, pero hay una parte que tiene que estar evaluada por el gestor de la red pertinente, ¿vale? Lo que os comentaba, el procedimiento de la evaluación de la conformidad por certificado, por prueba o por simulación. Y, bueno, pues vienen estos inputs, que es CA, que es el certificador autorizado, y que es el instalador autorizado, empresa instaladora, y Lab más CA, pues, bueno, pues laboratorio de ensayos acreditado y entidad de certificación, ¿vale? Esto lo vamos a ir hablando de una en una, ¿vale? Vamos a empezar por los certificados de la certificación de MGE por certificado de equipo. Bueno, pues si yo quiero obtener el certificado de un MGE, lo primero, pues siempre empezamos por lo mismo, si es tipo A o no. Si es tipo A, pues entonces tenemos que ir por esta línea. Tenemos que ver si el MGE tiene protecciones adicionales y si no las tiene, con el conjunto de certificados del inversor fotovoltaico, del generador o cualquiera de los generadores, pues es suficiente para obtener la conformidad. Si tiene protecciones adicionales, pues esta revisión de las protecciones adicionales, fijaros, tiene que estar hecha por la I, lo que hemos dicho antes, la empresa instaladora o la entidad de inspección autorizada, ¿vale? Entonces se revisan las protecciones adicionales y una vez que se revisen se puede obtener el certificado del conjunto, ¿vale? Este certificado se basa en los certificados de la unidad generadora, no hay un certificado como tal, sino que es la suma de todos los certificados de los equipos, ¿vale? Y en la revisión de las protecciones por parte de la entidad, de la instaladora autorizada. Si no es tipo A y es tipo B, hay dos opciones. Si tiene un componente adicional del parque, es decir, un parque fotovoltaico que no tenga controladores de planta, por ejemplo, o no tenga un banco de condensadores, o no tenga nada más que el propio inversor, el cableado y el transformador, pues entonces iría por esta línea. Se revisaría si tiene protecciones adicionales, si no las tiene, se obtiene el certificado que está basado en el conjunto, no se obtiene un certificado del parque, sino que lo que se tiene es un
conjunto de certificados de las unidades generadoras y si tiene protecciones adicionales a ese conjunto de certificados, o un certificado, porque es el mismo fabricante del inversor, se tiene que incluir el informe emitido por la entidad de inspección respecto a las protecciones. Si hay un canje, lo que hemos dicho, un controlador de planta, un banco de condensadores o un STATCOM, pues entonces lo que hay que ver es si hay un certificado del equipo del canje. Si no lo hay, tenemos que ir a simulación o prueba del conjunto. Y si lo hay que revisar el certificado del equipo del canje y con ello se tiene que obtener el certificado. ¿Vale? Es decir, las tipo B con canje es lo más parecido a una tipo C y D, en lo que es la metodología del proceso de certificación, no en tanto en los requisitos, porque los requisitos son distintos. ¿Vale? Si no es tipo B, y vamos a tipo C o D, cualquiera de las dos, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar las unidades generadoras de energía, identificar los canje que hay, identificar el punto de conexión a red y con todo eso podemos proceder a la evaluación del MGE. Hay que ver si hay requisitos adicionales para MGE. Si no hay requisitos adicionales para MGE, aquí sí que emite un certificado emitido por una entidad certificadora acreditada. Y si sí que hay requisitos adicionales, como pueden ser las simulaciones complementarias o algo más, pues aquí entonces se tendrían que hacer esas simulaciones complementarias y se emitiría el certificado de equipo. Un ejemplo muy claro, una planta fotovoltaica con un Power Plant Controller. Una planta fotovoltaica con un Power Plant Controller, con un STATCOM o con un banco de condensadores, al incluir un canje hay que hacer unas simulaciones complementarias. Si volvemos a la tabla, pues las simulaciones complementarias pueden ser o bien el apartado 5.1, 5.2 y 5.3 o bien el 5.7 y el 5.8. Esas simulaciones complementarias tienen que ser evaluadas por la entidad de certificación. Si bien esas simulaciones complementarias no tienen que ser realizadas por un laboratorio acreditado. Esas simulaciones complementarias pueden ser realizadas por el propio EPCista o por una ingeniería con la que trabaje el EPCista, ¿vale? O por un laboratorio, pero no hace falta que sea una entidad acreditada. Este proceso, por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento, es el proceso óptimo para la certificación de un parque fotovoltaico y un parque eólico, porque al final todos los fabricantes de inversores fotovoltaicos, de controladores de plantas, PPCs, STATCOM y aerogeneradores van a tener su propia certificación y con esa certificación se va a poder instalar en diferentes parques. Es la forma más ágil y más sencilla, en nuestra opinión, de certificar un parque fotovoltaico y un parque eólico. Antes de continuar con lo que son los procesos de certificación, vamos a ir un poco en el resumen de lo que sería la certificación de un MGE en base a un certificado de UGE. ¿Vale? Lo primero, evidentemente, el fabricante del inversor o el aerogenerador, lo que tiene que es ponerse en contacto con una entidad de certificación acreditada y con un laboratorio de ensayos acreditados para que el laboratorio de ensayos y simulaciones le realice lo que son los ensayos sobre el inversor fotovoltaico, el aerogenerador, y también realizar lo que es las simulaciones en base al modelo dinámico de la UGE. Una vez que se tienen los ensayos y las simulaciones y los informes pertinentes, se procede a lo que es la validación del modelo de simulación y la validación de los ensayos. Todo esto está definido por la entidad, todo este trabajo lo hace la entidad de certificación. Una vez que se tenga el certificado del producto, que incluye tanto los ensayos como la validación del modelo, se procede a la emisión del certificado de la UGE, inversor fotovoltaico, aerogenerador, etc. ¿Vale? El certificado del canje es idéntico a la certificación de la UGE, es idéntico lo que es el esquema de certificación, si bien es cierto que bueno, pues tiene una serie de requisitos, por ejemplo la validación del modelo respecto al apartado 6.3 y los ensayos pues son más limitados, ¿vale? Se tiene que hacer los ensayos, siempre tiene que estar las dos figuras, la figura del laboratorio de ensayos y simulación y el certificado autorizado que define los ensayos en base a las configuraciones de la información que le ha facilitado el fabricante y con los ensayos y con las simulaciones se procede a la validación del modelo y a la validación de los ensayos. Con todo ello se obtiene el certificado, el componente adicional del módulo de generación de energía del canje. La certificación del MGE, tal y como lo hemos visto antes, discriminada por tipos, pues básicamente lo que necesita el certificador es
por parte del propietario del MGE, evidentemente, o bien por parte del propietario o bien por el fabricante del UGE, tiene que tener el modelo certificado y el certificado del UGE. Por parte del canje igual, el modelo certificado, el modelo de simulación certificado y el certificado del canje. En este caso, realiza la evaluación de conformidad, estamos hablando ya del MGE, del parque fotovoltaico eólico, del parque o del MGES, y evidentemente lo que se necesita es evaluar si realmente son necesarias las simulaciones complementarias, que esas simulaciones complementarias las tiene que entregar el propietario del parque, a través del laboratorio, a través de ingeniería, a través de que lo haya hecho él mismo, como sea. Una vez obtenido el certificado del MGE, se procede, junto con la información del gestor de red pertinente, procede a la emisión de la notificación operacional y ya pasaríamos a la tercera etapa, ¿vale? Esto está directamente vinculado con lo que hemos visto antes de las tres fases. La siguiente parte estaríamos hablando de la certificación en base a procedimiento de evaluación de la conformidad y en base a prueba. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que al ser una normativa amplia y genérica, pues lo que es de aplicación o lo que ha ido en base a la experiencia del P12.3 bastante bien para fotovoltaica eólica, no tiene por qué ir bien para el resto de sistemas de generación. Entonces, bueno, pues se ha establecido un método alternativo para esos sistemas o incluso para algunos requisitos, ¿vale? En este método alternativo se basa en hacer ensayos sobre el conjunto. Para un parque fotovoltaico, para un parque eólico, no tiene mucho sentido por lo que se puede hacer en base a los certificados de equipo, pero si tenemos un ciclo combinado con una turbina de 20 megavatios y es el propio parque de generación, pues no tiene mucho sentido. O sea, la certificación de la turbina es la certificación del parque, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que se ha optado es por hacer este procedimiento de evaluación de la conformidad por prueba, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hay que tener en cuenta es si hay certificado de equipo de la unidad generadora, pues entonces se hace la prueba según los requisitos del apartado 5, o sea, el capítulo 5, a la UGE y se emite el certificado, ¿vale? Pues aquí no tenemos el certificado de equipo de UGE por prueba, ¿vale? Si no hay certificado de equipo de UGE, pues entonces tenemos que ir por prueba por parte del gestor de la red o por parte del laboratorio sobre el conjunto del parque. Tenéis que tener en cuenta que algunos requisitos exigen el mover la frecuencia para ver qué tipo de inyección, qué potencia se está inyectando a la red, por lo cual la gran mayoría de esos ensayos van a tener que ser supervisados y aprobados por el gestor de la red pertinente. Cuando hablamos de gestor de la red pertinente es o bien en la red de distribución o bien en red de transporte, todo dependerá de dónde se conecte el parque de generación, ¿vale? Entonces, bueno, el laboratorio hace los requisitos y los ensayos respecto al apartado 5, la entidad de certificación lo supervisa, revisa la documentación y emite el certificado y da la conformidad. Si es prueba, si las pruebas las tiene que realizar, se hacen las pruebas según el gestor de la red, esto lo hace directamente el gestor de la red, que sea distribución de transporte, la conformidad al gestor de la red y se da la conformidad global. Tenéis que tener en cuenta que puede darse la situación, incluso en certificados de equipo, que parte de esos requisitos los tenga que evaluar el gestor de la red pertinente. Es decir, la entidad de certificación lo que recibe es un escrito por parte del gestor de la red pertinente indicando cumple con el requisito y porque está conforme a los requisitos que nosotros marcamos y lo dice el gestor de la red pertinente, ¿vale? Entonces, esto sería lo que es la evaluación de la conformidad por prueba. Lo que os he dicho ya, complicado hacer fotovoltaica, complicado hacer eólica, se puede hacer, evidentemente, y bueno, más enfocada a otro tipo de sistemas de generación. Y luego la tercera de las opciones que tenemos en este caso es la certificación del MGE por simulación. Lo que tenemos evidentemente es que tener un modelo certificado conforme al apartado 6. Este modelo certificado tiene que estar, la certificación tiene que estar realizada por una entidad de certificación acreditada y las simulaciones por un laboratorio acreditado. Bueno, pues aquí tendríamos, empezamos con el MGE o el certificado de equipo de UGE, que tenemos certificado de equipo de UGE, pues pasaríamos al proceso de simulación conforme a cada uno de los requisitos. Lo tiene que hacer un laboratorio acreditado y una entidad de certificación acreditada y con eso se obtendría el certificado. Y si se hace a nivel de MGE, pues bueno, pues se tiene que hacer el informe de simulación, evidentemente también por laboratorio o en este caso o gestor de la red,
pertinente, y la otra opción es la simulación respecto al requisito por laboratorio acreditado y entidad de certificación. Y se obtendría el certificado y la conformidad. Esto podríamos asemejarlo, si recordáis, al procedimiento general del PVC, para la certificación del POC3. Dentro del PVC había dos opciones, el procedimiento particular y el procedimiento general. Entonces, el mejor de los símil con la NTS es el certificado, el procedimiento de evaluación de la conformidad en base a certificados de equipos, es, digamos, el procedimiento particular del POC3, con muchísimos matices, pero es un buen símil. Y el procedimiento de evaluación de la conformidad en base a simulación, podríamos decir que es, diríamos, el procedimiento general dentro del PVC. Comentaros más cosas que os quería comentar antes de acabar. Bueno, la tabla número 1, como os he comentado, pues hay 3 metodologías de evaluación de la conformidad. Eso no quiere decir que tú tengas que seguir una metodología para todos los requisitos. Se puede dar el caso de que de los 10 requisitos o los 5 requisitos que tiene que cumplir, dependiendo del tipo de MG que sean, pues el propietario del parque decida, o el EPCista, o el que se ponga en contacto con la entidad de certificación, decida que varios de esos requisitos los va a hacer en base a certificados de equipo y otros de los requisitos los va a hacer en base a prueba del conjunto o en base a simulación. No es necesario que se haga todo conforme, o sea, elegir, digamos, una de las líneas que hemos visto en la primera de las, en este esquema. No hace falta seguir, aquí vamos por requisito. Puede ser varios requisitos por esta línea, varios por esta y varios por esta. Y también una de las opciones que permite la NTS es que puede darse la situación de que varios requisitos sean certificados por una entidad de certificación y otros requisitos sean certificados por otra entidad de certificación. Opciones hay, se puede hacer, si bien es bastante extraño o complejo que se parta o que se divida la certificación en diferentes entidades, porque lo habitual es que la entidad de certificación certifique el conjunto del parque. Más comentarios que os podemos hacer: ya hay inversores fotovoltaicos certificados, ya hay controladores de planta certificados a día de hoy, conforme a la NTS, a la versión 1 y a la corrección de errores de octubre del 2019, y en la parte de parques todavía no se ha emitido ningún certificado a día de hoy de ningún parque fotovoltaico eólico, porque una de las cosas que sí que marca el reglamento es hay un periodo desde la aprobación de la orden ministerial y Real Decreto de implementación, o sea, va a haber un periodo de 12 meses por parte del propio reglamento para que se dé conformidad con esta orden ministerial y con este Real Decreto, y luego el gestor de red pertinente va a ampliar ese plazo seguramente por temas de que no ha habido una aprobación inmediata de la orden ministerial y porque evidentemente pues, no se puede parar el sector, sino que se tiene que seguir permitiendo las conexiones, ya que el tema de la aprobación pues, está pendiente de que el gobierno dé el visto bueno. Yo por mi parte no tengo mucho más. No sé si he ido muy rápido, Belén, porque a veces sí que voy rápido, pero bueno, supongo que es mejor dejar cierto tiempo para las preguntas. En tu línea, Miguel, pero muchas gracias. A ver, sí tenemos 15 preguntas ya y también le estaba diciendo a Javier que mandó otra, que por favor la mande a través de la caja de preguntas y respuestas. ¿Necesitas la presentación, Miguel, o te la quitamos para que te vean mejor? Sí, no hay ningún problema. Sí, vale, la quitamos entonces. Vale, pues entonces vamos a empezar. Tenemos 16, pero en mi experiencia siguen llegando más, así que Vale. yo sé que tú siempre vas bastante rápido con las respuestas. Ahora sí, leer estas preguntas, chicos, es como que necesitas un máster aparte porque tienen un montón de acrónimos y por mucho que te los acaba de decir Miguel, pues yo no me acuerdo nunca. Pero bueno, a ver, esperemos. Voy a empezar por la primera e ir hacia abajo, ¿vale? A fecha de hoy, ¿sería posible cumplir el reglamento europeo en su conjunto sin una NTS aprobada y definitiva? ¿Hay algún requisito que sí se podría cumplir solo con el reglamento? Es decir, en el que él o los requisitos se queden bien definidos por el propio reglamento, y si es el caso, ¿cuáles son? Bueno, dentro del reglamento europeo hay una serie de requisitos que son exhaustivos, que están totalmente definidos y que se puede dar la conformidad, y hay otros requisitos que son no exhaustivos, que están en manos de la implementación nacional, que puede haber ciertos cambios.
sí que es cierto que a día de hoy se puede dar conformidad con la NTS, por supuesto, y esa conformidad de la NTS, como ya os he explicado antes, la NTS está basada en el Reglamento Europeo y en la propuesta tanto de AELEC como del PO12.2. Entonces, realmente los requisitos están definidos, si bien está solo pendiente de la aprobación por parte del Gobierno, pero el requisito está. Me parece muy extraño que cambie un requisito el Gobierno, máxime cuando está en la última etapa. Con lo cual, sí que se puede cumplir y también tenéis que tener en cuenta que no todos los requisitos que aparecen en el reglamento tienen que estar supervisados, tienen que tener una certificación. Es decir, el reglamento y el procedimiento y la orden ministerial habla de armónicos de corriente y fluctuaciones de tensión y eso no entra dentro del proceso de certificación por tercera parte. De todas maneras, yo animo a Rafael, que fue quien mandó esta pregunta, que se ponga en contacto con Miguel directamente, porque parece que esta pregunta te la mandó a los 5 minutos de empezar, entonces la tenía de antes. Entonces, Miguel, ¿cuál es tu email? Viene, creo que lo ponía al final de la presentación, ¿eh? Sí, pero bueno, si lo dices aquí lo mandamos por el chat. Es miguel.martinez Sí, arroba. certification.com. Bueno, pues ahora os lo pongo aquí. O sea Vale. que si tenéis alguna cosa... mira, ya lo han mandado Araceli mientras tanto. Genial. Pues pasamos a la siguiente. Vale, en un proyecto de vehículo eléctrico a red, el equipo de descarga de la batería del vehículo deberá cumplir este reglamento. No, en España no. En Italia y en Alemania sí, porque en España no aplica sistemas de almacenamiento, pero sí en Italia y en Alemania. Todavía, esto puede cambiar, ¿no? Entiendo. Evidentemente, la implementación nacional pues, ha ido en una primera fase y puede ocurrir que en una segunda fase se incluya el sistema de almacenamiento. ¿Por qué se ha incluido sistemas de almacenamiento en Italia y en Alemania? Porque hay una integración mayor que en España. No, es que, por supuesto. ¿Por qué Miguel Martínez habla de mayo del 2018 y en la presentación se indica mayo del 2019? Creo que es cuando lo de la UE. Claro, lo que te está diciendo es, una cosa es mayo del 2018, que si tú tienes equipos comprados antes de esa fecha, y otra cosa es la entrada en vigor del reglamento. Se publica en abril, pero la entrada en vigor es el 17 de mayo. Por eso, esos 2 años de antelación, lo que te está marcando es esos 30 meses, es que no recuerdo ahora mismo el tiempo, es exactamente de mayo del 2018. Por eso son 2 fechas distintas. No tienen nada que ver. Una es la fecha de la entrada en vigor y otra es el periodo por el cual tú puedes tener los equipos comprados antes y eso te exime del cumplimiento aunque se instale después de abril del 2019. Vale. ¿Una agregación de instalaciones distribuidas se ve afectada de forma conjunta por esta normativa o sería cada instalación de forma individual en su punto de conexión? Eso es un buen problema. Y os comento porque si las instalaciones compartidas, pues he intentado hacer unos requisitos bastante razonables, porque una instalación compartida, al final todos estos requisitos de cumplimiento es en el punto de conexión a red. Si el punto de conexión a red lo están compartiendo 2 instalaciones, lo que hay que tener es, a la hora de hacer la evaluación, tener cuidado de que no sea por culpa de una de las instalaciones que no cumpla la otra, con lo cual se han bajado requisitos. Pero evidentemente, o sea, se han bajado requisitos a barras de central, pero evidentemente se tiene que evaluar, sí, aunque sea un conjunto de agrupaciones. Tipo A, B, etcétera, se entiende potencia otorgada en el POI, ¿correcto? Sí. ¿Qué es el POI? Es ¿Qué? el punto, es el punto de conexión. Vale, ok. Es que lo vi y digo, bueno, yo lo leo, pero ¿dónde se puede descargar la NTS? En la página web hay una página web dentro de Red Eléctrica que se llama ESIOS y ahí se puede descargar la NTS. Perfecto. ¿Qué tipo de simuladores son válidos y emplean las empresas certificadoras para obtener la NTS? Bueno, más que simulaciones son software de simulación. En estos casos depende un poco, ¿no? Normalmente los comunes, yo no sé si puedo hacer publicidad, pero bueno, los comunes son DigiSilent, PSS, PSCAD. Entonces, bueno, depende de la entidad de certificación, cuál pueda usar o cuál quiera usar. Los requisitos son más técnicos que de marca del propio software de simulación. O sea que hay más de uno, de todas maneras, de manera comercial. Vale. Sí.
Si una planta solar certificada como tipo A se le añade al tiempo, por ejemplo, un banco de condensadores u otro canje, requiere recertificación. No, porque el tipo A lo que haces es revisar todos los certificados de equipo de UGE y de canje y, bueno, pues si incluyes un canje, pues tienes que tener ese canje certificado y ya está, no hace falta. ¿Es exigible en este momento el cumplimiento de la NTS? Si tuvieras una planta en funcionamiento desde hace menos de 2 años o un punto de conectar a red, invertirás, ¿lo tienes ahí? O a un punto de conectar a red, ¿invertirías en su adaptación a la NTS sin estar aprobado el Real Decreto y la OM? A ver, el invertir tienes que invertir, porque al final, si tú tienes una planta a la que le aplica el reglamento, porque se ha instalado a partir de abril del 2019, más tarde, más temprano vas a tener que cumplir. Te van a dar un periodo de gracia de 1 o 2 años, pero tienes que cumplir. Y además tienes que cumplir porque el reglamento europeo se aprobó en el 2016. O sea, es que si haces una planta en el 2018, no se puede argumentar que no se conocía. Sí que es cierto que la orden ministerial y el Real Decreto ha tardado más en aprobarse, pero desde julio del 2019 está aprobada la NTS, con lo cual, evidentemente, se pueden evaluar los requisitos. ¿Los trafos de subestación con cambiador de tomas son considerados canje? Sí, son considerados canje, pero bueno, todo trafo son considerados canje, incluidos los cables de conexión, y eso se tiene que tener en cuenta en las simulaciones complementarias, pero no hace falta una certificación específica del trafo ni de los cables, evidentemente. ¿Quién emite el modelo de red en el punto de conexión? ¿Existe en España un modelo de red a disposición de los desarrolladores de proyectos como existe en otros países? Sí, lo emite Red Eléctrica de España. ¿Y dónde está entonces ese modelo de red? Creo que está en la página web de SIOS y si no está en la página web de SIOS se puede solicitar a la Red Eléctrica. O sea, red eléctrica, chicos. En un proyecto de la planta fotovoltaica tipo B, C o D, la instalación de un PPC o cualquier canje responde solo a criterios técnicos del EPCista proyectista o hay alguna exigencia particular por parte de la NTS o del operador de red. El que uno ponga un PPC o un canje, eso es algo que es el propio del EPCista. Lo que sí que también os tengo que comentar es que el inversor fotovoltaico o el aerogenerador tiene una capacidad de reactiva. Evidentemente se evalúa el requisito de potencia reactiva en el punto de conexión a red. Entre el inversor y el punto de conexión a red, o el aerogenerador, va a haber un transformador y va a haber un cable, con lo cual va a haber unas pérdidas. Evidentemente, eso supone que para dar conformidad con los requisitos de reactiva, o bien se instalan más unidades generadoras, o bien se pone un banco de condensadores o un STATCOM, con lo cual va a hacer falta de poner un canje. Miguel, llevas 12 preguntas respondidas. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Te escucho, te Sí, escucho. es que se me fue un momentito. Pero quedan 14 más, o sea que yo Vale. sigo. ¿A qué se refiere exactamente la NTS con protecciones adicionales? Protecciones de cabecera. Todos los parques de generación tienen un sistema de protección en cabecera para lo que son los requisitos de sobretensiones, subtensiones, sobrefrecuencia y subfrecuencia. Esas protecciones adicionales pues tienen que estar limitadas, tienen que estar conforme a los requisitos en este caso, dependiendo del gestor de red de transporte o del gestor de red de distribución, y además no tienen que estar, digamos, enfrentados con los requisitos de la NTS. Por ejemplo, los disparos, hay huecos de tensión, pues lo que no puede ocurrir es que el disparo por subtensión sea más corto que la duración del hueco, porque entonces no se podría cumplir con el hueco. Solo se menciona el reglamento 631. ¿Cómo afectaría el reglamento europeo 2016 1447 o 1447? No sé si exactamente ese es el de demanda o el de HVDC. Nosotros aquí estamos hablando del de generación. Todo el tema de los otros reglamentos, evidentemente, tanto el de alta tensión de continua como el de demanda, pues tienen sus procedimientos de certificación y sus esquemas de certificación. Aquí vamos. ¿Qué sucede si el fabricante de Luge y el Camge no los tiene certificados? En el caso de que los tuviese, ¿qué información les deberíamos solicitar exactamente para la posterior certificación del MGE? Vale, el propietario del parque, para hacer la certificación del mismo, tiene que solicitarle al fabricante de Luge y del Canje el certificado de Luge y del Canje y el modelo de simulación validado. Porque con esos dos documentos el certificador del parque va a hacer la certificación. Si no los tuviera,
pues o espera a tenerlos por parte del fabricante, del UGE y del canje, o bien se procede a la certificación del parque en base a simulación o prueba. ¿El Real Decreto que va a salir sustituirá la PO 12.2 más NTS actuales? No, el Real Decreto lo que va a hacer es sustituir, o sea, realmente el Real Decreto y la orden ministerial, que se va a aprobar de esas dos formas, es el conjunto de los requisitos del PO 12.2, de la propuesta de PO 12.2, más los requisitos por parte de UNESA a ELEC. La NTS no va a ser eliminada por el Real Decreto, sino simplemente el Real Decreto y la orden ministerial lo que va a decir es que para dar conformidad con ese Real Decreto, el método es la conformidad con la NTS. ¿Actualmente sería posible que se aprobara un Real Decreto y consecuentemente una NTS modificada donde el ámbito de aplicación fuera sin carácter retroactivo? Es decir, que no se aplicara a las plantas existentes o en construcción. El reglamento europeo no es retroactivo. El reglamento europeo, fijaros que se aprobó en el 2016. La ley europea tiene que cumplirse por todos los países y dio un periodo de implementación de 3 años, con lo cual no es retroactivo. Es para todas las plantas que se han instalado desde el 27 de abril del 2019. O sea que no es retroactivo, porque el reglamento europeo, insisto, que se aprobó en el 2016. Pero bueno, sí que las de aquí se podrían entender como retroactivas, pero porque se han hecho tarde, por así decirlo. Pero la ley europea tiene que ser cumplida por todos los países Ya, europeos. O sea, no se puede hacer. vale, sí, sí. Esa toma prioridad. LVRT se Sí. pide, se pide una prueba para comparar contra modelo de fabricante o basta con el certificado del fabricante. A ver, los huecos de tensión, para hacer la validación del modelo de simulación para inversores fotovoltaicos y para aerogeneradores, se tiene que hacer el modelo de simulación de huecos de tensión y hay que compararlo con los ensayos realizados. Entonces, lo que se tiene que solicitar al fabricante de la UGE es que te dé el certificado del inversor o del aerogenerador y el certificado del modelo, porque ahí ya vendrá todo validado. A día de hoy, si existen contradicciones entre la PO 12.2 y la NTS, hay que cumplir los requisitos de ambos. El más desfavorable en los requisitos de reactiva ocurre, dice. Los requisitos, la NTS es una metodología de ensayos y certificación y los requisitos han sido extraídos del P12.2. O sea que no se deberían pesar. Y si se añade almacenamiento a una planta existente, en ese caso habría que revisar la certificación. Bueno, es una pregunta. ¿Y si se intenta conectar más potencia en este punto de conexión gracias al almacenamiento? Claro, ahí está la modificación sustancial. Si haces una modificación sustancial del parque fotovoltaico o el parque eólico con cualquier tipo de sistema de generación, lo que se tiene que tener en cuenta es si esa modificación sustancial entra dentro del marco que marca el reglamento y si deja de ser una instalación existente y pasa a ser una instalación nueva. Sí, aquí la siguiente sería define sustancial, pero como nos quedan entonces, sigo. Revisando la propuesta del PO 12.2, hacen referencia a un cumplimiento del COSPI de 0,95 en POI para centrales tipo D. No hacen referencia a centrales tipo B o C. ¿Cuáles son los requerimientos de reactiva para estas centrales? En los que marca la NTS. Chicos, os tenéis que ir a tomar una cerveza con Miguel después ya en la nueva normalidad, porque es que sois todos, trabajáis todos con estos números, estas letras, estos acrónimos, es increíble. Desde fuera es como que, ¿qué está pasando aquí? Sigue, perdona, ¿qué decías? ¿Cuál era la respuesta esa? Lo que marca la NTS, viene la NTS. Vale, a ver, ¿cómo afecta esta reglamentación en las instalaciones existentes anteriormente a la publicación del Reglamento Europeo 2016? No es retroactiva, con lo cual esas instalaciones ya cumplían en su momento con el P12.3 y tendrán que seguir cumpliendo porque el P12.3 cada X años se tiene que actualizar. Vale, entonces en algún momento a lo mejor empiezan a acercarlos más. Para la significatividad A, B, C o D se valora a partir de la capacidad máxima indicada en el POI, no la potencia instalada según el Real Decreto 413/2014, ¿correcto? El PO 12.2 indica potencia instalada y la NTS y el Reglamento Europeo. No sé si la estás leyendo también, Sí, porque la es estoy leyendo. complicado aquí, hay Sí, unas cuantas. me ha costado. Vamos, a ver, la significatividad viene en el reglamento europeo. En el reglamento europeo viene marcado
cuál es la potencia que tiene definida, y la implementación, lo que va a marcar la implementación es el PO2, bueno, la propuesta de PO2. ¿Cuándo se saca esta propuesta de PO12.2? O sea, ¿cuándo se En aprueba? marzo tenía que haber estado aprobada, pero, a ver, nosotros, pues como todo, son rumores, ¿no? Pero se espera que se saque después del verano, Vale. esperamos. ¿Dónde sería mejor aplicar la regulación de los transformadores de potencia? ¿En el lado de la alta potencia o el de la baja, desde el punto de vista de la NTS? Mira, son dos preguntas. ¿Dónde sería mejor aplicar la regulación en los transformadores de potencia? ¿En el lado de alta o en el de baja? Vale, eso supongo vendrá por parte de la pregunta, por el apartado de instalaciones compartidas. Entonces, bueno, en las instalaciones compartidas, dependiendo de cómo sea la instalación, se puede permitir hacer la evaluación en el lado de baja o en el lado de alta. Necesitaría un poquito más de detalle. Pues no sabéis escribirle, tenéis su email. En el punto de conexión a red, ¿siempre estará en barras de una subestación de transporte o distribución? Si es una instalación no compartida, evidentemente, pero si es una instalación compartida, se puede evaluar los requisitos en diferentes puntos. ¿En el transformador del propio aerogenerador se considera un canje? Depende. Si cuando se ha ensayado el aerogenerador se ha ensayado con el transformador, pues ya está evaluado con el transformador. Si que no es muy habitual. Lo habitual es ensayar en bornas de baja tensión, es decir, antes del transformador. Entonces se consideraría un canje, pero un canje es sin necesidad de certificarlo como tal, sino solo hay que tenerlo a consideración a la hora de hacer las simulaciones complementarias. Empiezas a hablar como un abogado, depende. Sí, o sea, al final como que cada caso, ¿no? Supongo que habrá que hablar con alguien que te pueda aconsejar cuál es lo mejor que puedes seguir, el mejor camino. Vale. En sí, ¿a qué corresponde una simulación? No sé de dónde viene esta pregunta. Bueno, las simulaciones sirven para validar el modelo, ¿no? Entonces nosotros, para que os hagáis una idea, tenemos un inversor fotovoltaico, un aerogenerador, lo hemos ensayado, cogemos los datos de los huecos de tensión, hacemos un modelo de simulación en el cual tengamos representado el comportamiento de esa unidad generadora y comparamos los datos simulados con los datos ensayados. Si están dentro de unos márgenes de error que marca la NTS, pues ese modelo de simulación representa fielmente la unidad generadora y se puede utilizar para hacer la simulación del conjunto del parque. A la hora de hacer la simulación del conjunto del parque, pues se van incluyendo todas las unidades generadoras, todos los canjes, todo el transformador, cables, PPCs, y se hace una simulación del conjunto para ver si el conjunto del parque cumple con los requisitos. Muy bien, ya solo nos quedan 5, Miguel, así que podemos, el last stretch. Efectivamente, el reglamento no es retroactivo, pero hay requisitos que no se podían cumplir solo con el reglamento. Era necesaria la NTS, que aún no es definitiva. Eso no es correcto, la NTS es definitiva. Se aprobó en julio del 2019. Evidentemente, la NTS es un documento que puede sufrir modificaciones, pero se aprobó en julio del 2019 y fue comunicado por Red Eléctrica de España. Esa NTS sufrió una modificación, un corrigendum de erratas, que fue en octubre del 2019, pero la NTS es definitiva. De hecho, fijaros la definitiva que es que la entidad nacional de acreditación ha acreditado contra ese documento. Y normalmente las entidades de acreditación no acreditan sobre borradores o sobre documentos provisionales, sino sobre documentos definitivos. Para instalaciones generadoras de significatividad tipo B no se pide la normativa en la normativa NTS PO12. Reglamento europeo, no pone punto qué. El control de reactiva a inyectar en función de la potencia activa P. Es así, lanzada la consulta respecto a este tema, Red Eléctrica de España nos indica que como la planta se conecta a red, no sé, creo que quiere decir a red, la planteemos directamente con el gestor de red DD. Sí. Ah, la red de distribución. Ah, ¿puede exigirnos otra cosa distinta? A ver, la NTS ha sido redactada, trabajada y aprobada por los gestores de red de distribución y de transporte. No creo que se desvíen, máxime cuando ha sido redactada en base al reglamento y en base además a la propuesta de POC2 y a la propuesta de la propia UNESA ELEC. Evidentemente, lo que tiene que tener en cuenta la empresa que se conecta a una red es que las consultas tiene que hacerlo bien, tiene que hacer al propietario de la red. Si es red de distribución, el que tiene que responder son ellos, no es Red Eléctrica de España, evidentemente. Ah, pues ya te toca ir a hablar, Hugo, con red de distribución.
Con el que no, que no sé. Buenas tardes. ¿Cómo trataríamos plantas tipo BES o híbridas, digamos, solar más almacenamiento por baterías, dado que no hay apartados específicos para almacenamiento sistemas BES en código de red? El problema está en que el sistema de almacenamiento, como he dicho antes, no le aplica el reglamento y la transposición del reglamento a nivel español no le aplica. Si fuese una planta híbrida, la parte fotovoltaica tendría que cumplir el reglamento, evidentemente. ¿Red Eléctrica de España puede pedir simulaciones adicionales a una planta que ya tiene certificado? Si ya tiene el certificado conforme a la NTS y conforme al orden ministerial y al Real Decreto, las simulaciones, o sea, dentro de la NTS no. Lo que sí que es cierto es que la red eléctrica puede solicitar el cumplimiento respecto a otros procedimientos operativos que son de aplicación, como sigue siendo vigente el procedimiento operativo 9. Y evidentemente el procedimiento operativo 9 exige una serie de simulaciones. Ok, nos manda aquí Javier una pregunta de nuevo que lo hizo anteriormente de otra forma, a lo mejor no la respondimos o no la respondiste como... Vale. Vale, aquí dice, hago una pregunta que hice anteriormente de otra forma. Con independencia de dónde evaluar los requisitos, el PCR, a efectos de variación de tensión, estará siempre en barras de subestaciones de transporte o distribución. Sí, pero si es una instalación compartida, se tendría que ver cómo está y tendríamos que ver no puede decir un sí en general, tendríamos que estudiar la planta en sí. O sea, ponte en contacto, Javier, y para que te diga sí o no, porque sigue todavía las cosas en plan abogado. Al reunir todos los requisitos o certificaciones solicitadas, ¿cuánto se demora en promedio el trámite burocrático en obtener la aprobación? Nosotros damos el certificado del MG y luego ya en lo que tarde en hacer la aprobación por parte del gestor de red de transporte o de distribución, esos son tiempos que tenéis que hablar con ellos. Yo no os puedo decir. Yo sé lo que tarda en hacer una certificación de parque, pero no sé lo que tarda luego en aprobar. ¿Y cuánto tardas tú? Normalmente una certificación de parque viene a ser en un par de semanas, 2 o 3 semanas, no más. Si está toda la información, en 2 semanas está hecha. Vale, pero tiene que tener toda la información. Vale, normalmente necesitan unas semanas para conseguir la información. ¿Cuál es tu Bueno, experiencia? nuestra experiencia es que si si estás trabajando con fabricantes de inversores que tienen todas las certificaciones y el Power Plan Controller también lo tiene, pues nos tiene que entregar esa información junto con las simulaciones complementarias y hacer la evaluación. Son 2 semanas. Claro, todo suma. Si no tengo el certificado del inversor fotovoltaico, del generador o del Power Plan Controller, pues hay que esperar a tenerlo. Y si no se tienen las simulaciones complementarias, pues hay que esperar a tenerlas. Es decir, desde que tiene todo, en 2 semanas se obtiene el certificado. Vale, pues chicos, pues ya lo sabéis. Vale, Héctor, la última pregunta que vamos a coger por hoy, y ya lo dejamos, es Red Eléctrica de España solicita modelo de planta para sus simulaciones en base a la PO 12.2. ¿Estos modelos son excluyentes de los de la certificación para NTS o son los mismos? Vamos a ver. La NTS, o sea, en red eléctrica no te va a pedir el modelo de la NTS, ni que evidentemente está basado en el POC2, porque la NTS lo que certifica es no el POC2, sino la futura orden ministerial y Real Decreto. Lo que sí te va a pedir red eléctrica es el modelo o la aprobación conforme al PO9, pero el de la NTS lo que te va a pedir es el certificado. Tú dame el certificado y no va a hacer nada más. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por todas las respuestas. En total, al final, con todo, tuvimos más de 35 preguntas y muchas gracias a vosotros que habéis estado ahí hasta el final, que yo sé que este es un tema muy específico, muy técnico y a la par que muy complicado, porque yo he hablado de esto con Miguel 800 veces, hemos hecho varios webinars y sigo sin enterarme. Así que, bueno, cualquier cosa tenéis ahí el email de Miguel o poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Y muchas gracias y hasta la próxima. Hasta Gracias. luego.